Bueno, buenas tardes. Estamos ahora más en un formato de seminario que puede ser incluso más interesante por si queda espacio para el debate, etcétera. Y vamos a, bueno, muchas gracias a la organización por dejarme moderar esta mesa. Y vamos a, en este panel 3, vamos a tener dos ponencias. Voy a presentar la primera y luego ya presentaré la segunda. La primera ponencia tiene el título de Transparencia y explicabilidad de algoritmos utilizados por la Administración para la ciberseguridad y la ciberdefensa. Corre a cargo del doctor Marco Emilio Sánchez Acevedo, que es docente, investigador de la Universidad Católica de Colombia. Forma parte del Grupo de Investigación Derecho Público y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universidad Católica. Y sin extenderme mucho más, pues bueno, diré que es doctor de esta casa, al cual tuve el gusto de dirigir una tesis doctoral sobre el derecho a la buena administración electrónica, ya hace 4 años, 6 años ya, como pasa el tiempo. Y bueno, es aparte buen colega. 2016 se leyó esa tesis, que además, curiosamente, aunque le han cambiado ya el nombre electrónico por digital, por primera vez he visto escrito el derecho a la buena administración digital en la Carta de Derechos Digitales, que es cuando ya, pues muchos años antes, pues ya abogábamos por aquello. No me extiendo mucho más. Sí que diré pues que Marco Sánchez Acevedo, aparte de un perfil digital, pues tiene además una experiencia y conocimiento en el ámbito de la ciberseguridad, con el cual he tenido la suerte de dirigir una guía para el Banco Interamericano de Desarrollo sobre ciberseguridad en las Smart City, que fue publicada a principios de este año. Sin más, muchísimas gracias, cuando quiera. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, profesor Lorenzo. Muchas gracias por la invitación, Jorge Castellanos, esa invitación que siempre ha hecho a la Universidad Católica de Colombia y en particular a mí como docente. Bueno, desde el Grupo de Derecho y Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, pues nos hemos dado la tarea hace bastantes años, de la mano igualmente del profesor Cotino, de avanzar en la investigación en torno al impacto que para los derechos genera el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. Particularmente en el día de hoy voy a presentar una ponencia en la que pretendo abordar cuál es el límite de la transparencia y explicabilidad de algoritmos utilizados por la Administración Pública para la ciberseguridad y la ciberdefensa nacional. Si ya es difícil comprender la transparencia pública en información que no tiene el carácter de reservado, hágame usted el favor de pensar en información que tiene la característica de reservada, pero además de eso, con una problemática adicional, y es el uso de sistemas de inteligencia artificial para realizar esas actividades de ciberseguridad y ciberdefensa. Y diríamos de dónde viene esa invitación a hacer la investigación. Yo soy docente de la maestría en ciberseguridad y ciberdefensa de la Escuela Superior de Guerra, que es la primera maestría que hay en Latinoamérica en estas temáticas, y desde allí precisamente pues vinculado a la investigación de la Universidad Católica y de la propia Escuela Superior, pues planteamos la necesidad de abordar pues este tipo de asuntos. Para resolver esa cuestión pues hago un análisis en esta ponencia sobre 4 elementos. El primero, que tiene que ver con una aproximación al uso de sistemas de inteligencia artificial en la ciberseguridad, el uso de algoritmos allí en la inteligencia artificial de autoridades públicas que para el cumplimiento de las actividades de ciberseguridad, pero al mismo tiempo de ciberdefensa, están desarrollando e implementando sistemas de inteligencia artificial. La segunda, una referencia normativa a la regulación europea, propuesta de regulación europea en torno a los sistemas de inteligencia artificial. En tercer momento, cómo estamos, hago un abordaje de cómo estamos en Latinoamérica en la regulación de inteligencia artificial y que particularmente en Colombia. Y luego, para finalizar, pues abordo lo que significa el derecho de acceso a la información pública desde la explicabilidad de algoritmos, puntualmente en esas actividades de ciberseguridad y ciberdefensa de los estados. Iniciando el primer punto, uso de algoritmos en la ciberseguridad, debo decir que allí he identificado
pues 3 momentos a través de los cuales se pudieran dar actividades o enfoques en torno al uso de las ciberseguridades de la inteligencia artificial. Primer enfoque, un enfoque de defensa. Un segundo enfoque, un enfoque de ataque. Y un tercer enfoque, un enfoque de confianza. El primero de ellos tiene que ver con precisamente técnicas de inteligencia artificial que pueden utilizarse para mejorar la ciberseguridad, resiliencia de productos, de servicios, de sistema, en el que las empresas e instituciones, pues, y la sociedad en términos generales, utiliza sistemas de inteligencia artificial para realizar pues todas esas actividades que aparecen allí en el ámbito de su actividad específica, pero que tienen que ver, repito, pues con resiliencia de productos, de servicios, de sistemas y demás. El segundo enfoque, un enfoque de ataque, que es el que utilizan los cibercriminales. Entendamos cibercriminales para no repetirlo de forma recurrente: ciberterroristas, ciberactivistas, ciberactivistas en sentido negativo. Este es el que comete hechos que reviste la característica de delitos bajo la investidura del activismo, pero no el activismo en sentido positivo, porque puede ser mal interpretado. Cibercriminales que, usando las tecnologías de la información y la comunicación, quieren generar efectos pues de distinto tipo: económicos, empresariales, políticos y demás. El tercero de los enfoques, un enfoque de confianza, que tiene que ver con sistemas de inteligencia artificial que pueden ser sometidos los propios sistemas de inteligencia artificial a sufrir ataques, por lo que deben desarrollarse sistemas de inteligencia artificial vinculados a elementos de seguridad y confianza en el entorno del ciberespacio. Para el caso de la ponencia, pues me referiré particularmente al primero de ellos, que tiene que ver con las actividades de defensa, pero puntualmente actividades de defensa por parte de los estados. Tengamos en cuenta que la facultad constitucional legal para la defensa del Estado en el ciberespacio van a tenerla las fuerzas militares, que acompañado probablemente, en función del estado en el que nos encontremos, vamos a encontrar una u otra regulación, pero que acompañado de actores que tienen la titularidad o la prestación de servicios críticos en los estados y que tienen la categoría de actores privados, deben estar acompañando a esas fuerzas del Estado para garantizar esa defensa del ciberespacio en el marco de los elementos propios del Estado y a partir de las funciones que tienen asignadas las fuerzas. Bajo esa pues, primera apreciación, el propio desarrollo de la inteligencia artificial del que nos hablaban desde la década de los 70 ha ido evolucionando de tal manera que hoy por hoy pues se generan técnicas de distinta naturaleza que pues permiten la realización de actividades que tradicionalmente eran realizadas por actores humanos y que ahora pasan, a partir del proceso de digitalización y de automatización, a ser realizadas por máquinas de forma directa, y que con la incorporación de data pues empieza a generarse un aprendizaje propio del sistema que le permite adoptar decisiones en torno a la mecánica que corresponda. En el ámbito de la ciberseguridad y la ciberdefensa, pensamos entonces en sistemas de inteligencia artificial, esto es, actividades que tradicionalmente eran realizadas por miembros de las fuerzas militares, que ahora pasan a trasladarse a procesos de digitalización y luego de automatización del proceso, y que a partir de ese proceso de automatización y del propio aprendizaje del sistema de información le permiten la adopción de determinadas decisiones para los estados. En ese sentido, pues, ese proceso de avance nos genera pues, un gran reto: diseñar sistemas que permitan garantizar unos elementos básicos, y ahí es donde pues aparece lo que significa la inteligencia artificial en apoyo de la propia ciberseguridad. Puede utilizarse para distintas actividades, desde lo que significan actividades mucho más complejas a menos complejas. Para el caso particular de la investigación que realizamos en torno a uso de sistemas de inteligencia artificial sobre infraestructuras críticas y servicios esenciales. Bueno, tengo que decirlo desde ya, Latinoamérica está en esa senda apenas que Europa pues viene transitando hace varios años. Lo que sí debo decir es que este año se ha expedido la primera legislación, bueno, no es una legislación, es un decreto reglamentario
que con base en una facultad para reglamentar temas de tecnologías de información y comunicación tiene el presidente de la República, se ha expedido el primer decreto y quizás el más importante latinoamericano en torno a la obligación de identificación de infraestructuras críticas y servicios esenciales en territorio colombiano, particularmente. Luego por allí en Perú pues tenemos una legislación de ciberdefensa que realmente pues no habla acerca de infraestructuras críticas y servicios esenciales casi que nada. Lo que sí hace es señalar que para las actividades de ciberdefensa del territorio peruano, por ejemplo, pues se tienen que aplicar los tratados internacionales de derechos humanos. Pero lo que tiene que ver con la normativa colombiana de ciberseguridad, ciberdefensa, que es la que nos ha interesado para el estudio, pues identificamos una norma que incorpora una obligación muy importante para que el Ministerio de las Tecnologías expida una lista de sectores y subsectores determinados como infraestructura crítica. Para tener un ejemplo solamente de lo que ha llegado a pasar, en Colombia, en algún caso, por ejemplo, la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la autoridad que expide los documentos de identidad de manera previa a unas elecciones, aparecían unos documentos de identidad nacional cancelados por muerte. ¿Eso qué significaba? Que si la persona estaba muerta, pues no podía ir a votar. Imagínense ese elemento tan extraordinario. Sin embargo, en ese momento todavía no estaba catalogado esa infraestructura como una infraestructura o como un servicio esencial para el mantenimiento de las actividades económicas o sociales del país. A fecha de hoy tampoco lo está. Hace apenas 3 meses hubo un ataque muy importante a una entidad pública que paralizó el puerto, el mayor puerto del país. Eso impedía que se accedieran al país alimentos y medicamentos. El INVIMA es la autoridad que pues expide los registros sanitarios para poder ingresar medicamentos y alimentos, y a raíz, en razón al ataque informático, pues generó una parálisis en el puerto que impedía que los medicamentos ingresaran al país, y eso pues lógicamente puso en alerta a todas las autoridades, particularmente a las autoridades de defensa del territorio nacional, porque con ello había una parálisis de actividades sociales y económicas muy importantes y que generaban pues una violación indirecta o directa, pudiéramos decirlo, a derechos, en algunos casos, fundamentales de los ciudadanos. Entonces, bajo esa gran perspectiva, y sobre este punto primero, pues la utilización de inteligencia artificial para la investigación, determinación de ciberamenazas se convierte en una de las herramientas que utilizan las fuerzas del Estado para, lógicamente, contener, para proteger, para garantizar el cumplimiento de la misión que constitucional y legalmente tienen asignadas. Con un agravante, que también los ciberdelincuentes utilizan sistemas de inteligencia artificial para intentar penetrar sistemas del Estado con el ánimo precisamente de obtener un beneficio de algún tipo económico, político, empresarial o el que corresponda. En ese orden, pues se parte de la comprensión que pues necesaria una regulación de unos elementos básicos. Entonces nos vamos a revisar la normativa que sobre estos aspectos pues han venido saliendo y que van vinculados a transparencia pública en torno a la Unión Europea, que al ser esta casa de estudio, pues donde yo terminé mi doctorado, tengo una vinculación muy fuerte a la normativa española y lo mismo europea. Entonces nos vamos a hacer la revisión, nos encontramos con la propuesta de reglamento de inteligencia artificial planteada y que la Comisión Europea pues aborda, y en torno pues a los distintos niveles de riesgo nos encontramos en ese marco de las propuestas que se hacen, la existencia de los riesgos que son inadmisibles, los riesgos que son admisibles pero con controles importantes, los riesgos limitados o que generen mínimo riesgo. Y allí, ustedes lo conocen muy bien esto, nos concentramos en cuáles son esas características o elementos que deben cumplir los sistemas de inteligencia artificial que generan un riesgo, ponen en riesgo derechos tan importantes para los ciudadanos como puede ser la vida, la seguridad, la intimidad, entre otros muchos. Identificamos entonces las características propias propuestas: supervisión humana, robustez técnica, privacidad, gobernanza de datos, diversidad, no discriminación, equidad, bienestar social, responsabilidad. Y a partir del análisis que se encontró allí, pues nos fuimos a mirar la regulación que teníamos en América Latina.
Importante mencionar que el Banco Interamericano de Desarrollo allí levantó un informe muy importante acerca de los avances de los sistemas de inteligencia artificial en América Latina. Hay que decirlo, también es verdad que a pesar de las propias dificultades que se enfrentan en esta región del mundo, pues ha habido un avance importante. Colombia ha tenido una muy buena política de inteligencia artificial desde lo que significa la política pública, pero no la política pública debidamente regulada. ¿Qué significa eso? Que hoy por hoy no tenemos una norma específica en Colombia que nos refiera de manera directa pues el uso de sistemas de inteligencia artificial para el cumplimiento de actividades públicas en una última modificación de la política de gobierno digital para el país que se expidió este año. En particular se incorporó algunos elementos para el uso de tecnologías emergentes de manera genérica, pero nada en particular referido a sistemas de inteligencia artificial con regulaciones propias. Lo que sí está claro es que tenemos un conjunto de derechos constitucionales que de entrada ya limitan cualquier tipo de actividad a partir de la propia limitación que tengamos para el ejercicio de derechos que están regulados en nuestra Carta Política. Entonces, allí en esa normativa latinoamericana, pues encontramos particularmente un manual diseñado precisamente para Colombia, que es algo así como un marco ético para el uso de inteligencia artificial, que allí de la mano de algunas de las explicaciones de las personas que han antecedido, pues lógicamente no deja de ser eso, un manual con pues una vocación probablemente a que deba superar el trance de convertirse en algún tipo de norma, pero no deja de ser, repito, un manual en el que le dice a las entidades públicas: los sistemas de inteligencia artificial deben respetar unos principios de transparencia y de explicabilidad, principio de privacidad, principio de control humano de las decisiones propias de los sistemas de inteligencia artificial, de seguridad, de responsabilidad, de no discriminación, inclusión, respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y el principio de beneficio social. Entonces nos dimos a la tarea de trasladar estos principios para aplicarlos a las actividades de ciberseguridad, de ciberdefensa, de tal forma que pudiéramos exigirle a la autoridad pública que fuera, que entregara, por ejemplo, si que tenía sistemas de inteligencia artificial para la ciberseguridad y la ciberdefensa, información desde lo que significa el derecho de acceso a la información pública, que determinara el cumplimiento de esos principios básicos del marco ético. Y entonces allí, pues entendiendo que la ciberdefensa era esa capacidad del Estado de prevenir, contrarrestar amenazas, incidentes de naturaleza cibernética, que la ciberdefensa estaba vinculada precisamente a la garantía de los elementos de soberanía, de territorio, de población, del mantenimiento del orden constitucional y legal, desde la comprensión de la gestión de los riesgos propios de los sistemas de seguridad digital. Entonces, pues indagamos si existe realmente una normativa que obligue a que los sistemas de inteligencia artificial, particularmente el algoritmo, fuera entregado, fuera explicado su uso, fuera de manera transparente, determinados esos principios básicos que estaban en el marco ético, y pues lo que nos encontramos básicamente es que la norma pues da una protección que no es explícita, pero que las autoridades la entienden como una protección implícita al entender que se trata de información pública clasificada. ¿Y esto qué quiere reservada? ¿Y esto qué quiere decir? Que efectivamente nosotros tenemos normas en Latinoamérica que nacen precisamente de la desconfianza. Como lo decían esta mañana, la transparencia al final termina siendo el resultado de que yo no confío en lo que usted hace, y como no confío en lo que usted hace, consecuencia, le obligo a que me entregue determinado tipo de información en el marco de los procedimientos, en el marco de las actividades, de lo que corresponda, porque necesitamos demostrarle a la sociedad harta cansada que estamos siendo transparentes, es decir, aquellos que no confían. Bueno, pues ahora esa norma nos permite la guarda de una información. ¿Cuál información? Aquella que tenga la categoría de información pública reservada. Y allí, en el marco del derecho a acceso a la información pública, entendido de la misma manera que lo entendemos de la legislación española, como la posibilidad de acceder a toda la información que está en poder de los sujetos obligados a ser transparentes y que debe ser entregado por cualquier medio a la ciudadanía o a los distintos usuarios, pues encontramos una categoría que es la información pública reservada,
que es aquella que no se entrega a la ciudadanía o que se puede efectuar de su entrega porque puede generar afectaciones a la defensa y seguridad nacional, a la seguridad pública, a las relaciones internacionales, al debido proceso, a la administración efectiva de justicia, a la estabilidad macroeconómica del país y a la salud pública. Y entonces nos surgió inmediatamente una disyuntiva. ¿Qué es lo público? ¿El resultado de la información o el instrumento con el que usted va a obtener la información? Porque el algoritmo que usted va a utilizar es el instrumento y el instrumento no es reservado. Por lo menos ninguna norma, no la hemos encontrado, determina que un algoritmo para realizar actividades de ese nivel, ¿cuál nivel? Que puedan llegar a afectar la seguridad y defensa nacional, es reservado. Lo que sí es reservado es la información derivada o el resultado de la información o el análisis realizado para actividades que tengan que ver lógicamente con la seguridad y defensa nacional. Entonces, claro, allí pues inmediatamente se marca una línea complicada. Una línea complicada, ¿por qué? Porque ya de entrada autoridades públicas obligadas a ser transparentes con actividades del día a día normal, ya no quieren entregar en determinado momento la información. Piense usted ahora en solicitarle, por ejemplo, el sistema de inteligencia artificial, entrégueme el algoritmo, por favor, porque quiero conocerlo, a ver qué es lo que hace, quiero saber cómo funciona, quiero saber si tiene control, quiero saber, bueno, todas esas características propias que hemos dicho allí del propio marco ético. Con el adicional, que no le puedo exigir a la autoridad pública, no lo puedo exigir porque ese es un manual, el cumplimiento de los principios éticos propios. ¿Por qué? Porque es un manual. No existe una norma que le obligue al cumplimiento de un manual general realizado al final en marco de procesos de consultoría, que es al final donde terminan estos documentos tipo manuales las entidades públicas latinoamericanas, consultor que lo entrega, él lo tiene, pero que no tienen ninguna categoría jurídica en el marco de la actividad. Claro, si somos, ya estoy terminando, Lorenzo, si somos pues intentamos tener una comprensión y una interpretación integral de todo el ordenamiento jurídico, uno diría pues que sí, que efectivamente esas actividades no están sujetas a el cumplimiento de los principios de aquel manual, pero sí al cumplimiento de los principios propios de buena administración, de la buena administración transparente, eficiente, eficaz, responsable, segura y demás. Pero en últimas, pues las autoridades públicas se van a excusar con esto. Entonces, conclusión allí, porque ya Lorenzo me está diciendo que debo terminar. Entonces, conclusiones muy sencillas que hemos sacado: no hay identificados, por lo menos en Latinoamérica, particularmente en Colombia, no tenemos una identificación de infraestructuras críticas y servicios esenciales hoy por hoy. Están sufriendo grandes retos las administraciones públicas después de la pandemia. Todos nos hemos volcado al uso de tecnologías, pero esos sistemas todo el conjunto de sistemas de información utilizados todavía no hacen parte de la clasificación o no existe una clasificación de esas infraestructuras. Dos, los principios de la inteligencia artificial, entre los que se encuentran el principio de explicabilidad, debería estar incorporado en una norma que determinara que aquellos que fueran infraestructuras críticas o servicios esenciales deberían por lo menos cumplir las obligaciones propias de transparencia pública. Tres, si se determinara que realmente esa información, esto es la de los algoritmos que soportan las actividades de inteligencia, de ciberseguridad, ciberdefensa, son reservados, debería existir una norma específica, entendemos que con característica o con categoría de ley, que determinara que esa información es reservada. Mientras tanto, tendría que dársele aplicación al principio general de transparencia pública y en consecuencia entregarse, explicarse y demás conforme lo fuere solicitado. Y por último, pues me parece sí necesario una norma. Yo estuve revisando la recién expedida ley número 1, ¿no?, del año 2022 valenciana, donde se establece la obligación de entrega de información referida al tema de los algoritmos. De esto carecemos totalmente en Latinoamérica, no conozco ninguna norma que lo señale, me parece que es una buena referencia.
No obstante, pues estamos hablando de normas que se aplican en estados que están en vías de desarrollo y que como consecuencia de ello, pues los retos que se plantean en estas temáticas, pues no son sencillos de superar. Muchas gracias, Lorenzo. Muchísimas gracias a ti, Marco. Luego hay espacio para el debate, pero no me resisto a adelantar que no piensen ustedes que están mal en Colombia, porque dicen que no tienen normativa, pero tienen manual. Aquí no tenemos normativa ni tenemos manual. Y luego les contaré cómo andamos de cuando se ejerce el derecho de acceso sobre sistemas de seguridad con inteligencia artificial, que no sé si ya tienen la experiencia, pero aquí la tenemos desde esta universidad y todas son denegaciones con argumentos bastante peregrinos. Bien, luego si hay lugar lo comentamos. Vamos ahora con la siguiente intervención. La siguiente intervención corre a cargo de Vilma Arellano Toledo. Es profesora, no voy a decir de la casa, porque ha venido muchísimas veces, pero no es de la casa. Es doctora por la Universidad Complutense, 2007, si no me equivoco, 2007 con otra buena colega que le dirigió, Loreto Corredoira. Actualmente es profesora colaboradora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, es coordinadora del Laboratorio de Investigación de Inteligencia Artificial en Odisea, la asociación de la que también quien suscribe forma parte, y también Marco Sánchez, que es la asociación más importante que hay en temas de inteligencia artificial, y es pues realmente interesante. Si no la conocen y les interesa el tema, pues es de interés. Vilma Arellano además forma parte del proyecto de investigación actual sobre decisiones automatizadas, pero hoy nos va a hablar de reconceptualizar la libertad de pensamiento ante la inteligencia artificial. Muchas gracias, Vilma, cuando quieras. Muchas gracias, profesor Cotino. Siempre es un placer venir a Valencia. De verdad que llevo ya 15 años viniendo a Valencia, desde el primer Congreso de Derecho TICS organizado por ti, y ahora con los congresos que organiza el profesor Castellanos, a quien también agradezco muchísimo la invitación. Y bueno, pues sí, la ponencia se titula así: reconceptualizar la libertad de pensamiento ante la inteligencia artificial. Podría haber ido entre paréntesis, entre signos de interrogación, ¿no? Porque podríamos pensar si de verdad debemos reconceptualizar ese concepto existente previamente de libertad de pensamiento y también desde el ámbito jurídico ante la inteligencia artificial, y por qué debería ser esto una preocupación. Bien, pues por un lado, por lo que han expresado pues diferentes colegas en diferentes disciplinas, porque es algo que no solamente nos ha preocupado a los juristas, ¿no? Por ejemplo, Andrés Ortega, que es investigador del Instituto Elcano, que es filósofo, periodista, sociólogo, que ha dicho que la privacidad de la mente, la privacidad del pensamiento y la libertad de pensar van mucho más allá de la libertad de expresión, es decir, que se nos empieza a quedar corto ese concepto que tenemos acuñado en el artículo 20 constitucional de la Constitución española, que habla de derecho a la información y libertad de expresión, con las facultades que el profesor Sierra ha mencionado antes, de recibir, investigar y difundir información. Parece que cuando se trata de el uso de la tecnología, en concreto de la inteligencia artificial y sobre todo de la neurotecnología, cuando empezamos a hablar de interacción cerebro-máquina, las cosas empiezan a ponerse un poco más delicadas. Así que esta cuestión de la libertad de pensamiento frente a la inteligencia artificial iría enmarcada en lo que últimamente venimos hablando los que nos dedicamos a estas áreas de inteligencia artificial, que se conoce como neuroderechos. Implicaría una dimensión o una reestructuración del concepto actual, como dije, de libertad de pensamiento, pero también de otras libertades que están ligadas a este. Implicaría también pensar y repensar sobre el concepto de libre albedrío y libre determinación de la voluntad, sobre todo ante el empleo, como dije, de las neurotecnologías y a lo que hoy ya se está haciendo, que no es ciencia ficción, que es el aumento de las capacidades cognitivas, que ya se está llevando a cabo en algunos lugares del mundo. Se han hecho pruebas ya para esta cuestión, y han sido justamente los propios neurocientíficos los que han llegado a la conclusión de que hay que proteger una serie de valores, de principios, de derechos en este marco, porque ya se han dado cuenta hasta dónde están llegando sus investigaciones sobre neurociencia.
Incluso esta reconceptualización implicaría hablar sobre la intimidad de los pensamientos. Como afirmaba Bertrand Russell, los problemas que genera la inteligencia artificial solo se solucionan aplicando más inteligencia. Así es que la manera en que hemos tratado un poco de ir atajando estos problemas, y el profesor Cotino lo sabe mucho porque lo debatimos mucho en foros que tienen que ver con IA, es por un lado por el camino del derecho, ¿no?, de tratar de establecer unas ciertas normas, y por otro lado desde el punto de vista de la ética. En España en concreto, como muchos sabéis, se ha publicado y proclamado una Carta de Derechos Digitales el año pasado, fue 2021, ¿no? 2021, que ya habla un poco sobre estos derechos frente al empleo de las neurotecnologías, que pues simplemente viene a ser una respuesta a este debate que ya os he planteado, que han venido poniendo en la mesa diferentes especialistas de diferentes materias. A nivel europeo también hay una declaración sobre derechos y principios digitales para la década digital, y ahí se reconoce el derecho a la intimidad en la era digital, lo que incluiría también la protección de los neurodatos. Es decir, estaríamos hablando de un esquema de protección de datos personales, entre los que se encuentran los datos de salud, que son datos sensibles, y por supuesto los neurodatos, los datos que provienen de nuestro cerebro. En el capítulo 5 de dicha declaración de principios a nivel europeo, se hace referencia en su segundo punto a la intimidad y el control que debe tener el individuo sobre sus datos, todo lo cual, por supuesto, aplicaría también a lo que he dicho, a la cuestión de los neurodatos. En la misma declaración también se habla del derecho a beneficiarse de los avances de la ciencia, que esto es un postulado que ya existía en algunas declaraciones, como la Declaración de Helsinki en temas de medicina. Así que estaríamos como, digamos que ante dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado, todos los beneficios que puede traer la neurociencia o la neurotecnología, y por otro lado, pues el que haya quien pueda pues repeler, digamos, ¿no?, este tipo de interacción cerebro-máquina, y hay quien quiera pues tener ese aumento de capacidades, con lo cual tendría que haber un acceso equitativo a dicho aumento, ¿no?, según lo que nos plantean diferentes colegas también que han tratado el tema, ¿no? Hay también por allí un documento del Parlamento Europeo que da la Comisión con una recomendación sobre temas de norma civil, de normas para el uso civil de la inteligencia artificial, y dentro contiene una carta sobre robótica que también nos habla mucho de la autodeterminación frente a la tecnología, precisamente tratando de entender que el ser humano tiene que tener autodeterminación frente a esta. Todo esto, por supuesto, va dirigido a proteger lo que se conoce como, ya he dicho, neurodatos, que ahora voy a definir junto con la profesora Vanessa Díaz de la Universidad de Tasmania, que dice que son una modalidad de datos biométricos al ser características específicas, únicas e intransferibles, y que cumplen con los elementos de universalidad, singularidad, permanencia, recolección y aceptabilidad, y que se refieren a una persona en particular y la información cerebral que le es característica. O sea que se trata de información de la mente tanto consciente como subconsciente, cosa que lo viene a ser pues un dato de un altísimo nivel de sensibilidad para los que estéis aquí, que conozcáis sobre protección de datos. Ahora bien, la recolección de neurodatos es posible dado que hace un tiempo estos neurocientíficos, han venido trabajando en aplicaciones y desarrollos que permiten la interacción cerebro-humano, incluso están trabajando en lo que ellos denominan el mapeo del cerebro. Hay un proyecto que un investigador que ahora voy a mencionar, que justamente es el que inicia todo este movimiento de los neuroderechos, recibió financiación para hacerlo, se llama BRAIN, es en la Universidad de Columbia y tiene financiación para 10 años, justamente para investigar hasta dónde está llegando esta neurotecnología y de qué cosas nos tenemos que preocupar. Ahora bien, ¿cómo es posible la interacción? Porque los que estamos aquí seguramente, si no me equivoco, somos todos de ciencias sociales. Ninguno, o hay alguien que sea del área de ciencias, supongo que no, ¿no? Somos todos del área de sociales. Entonces, por explicar un poco, ¿no? La interacción del cerebro con la tecnología deriva del hecho de que el cerebro funciona mediante actividad eléctrica,
y por tanto puede establecerse una relación con la máquina. Eso nos dice María Sánchez Vives, que es también neurocientífica. Dicha interacción entre cerebro humano y tecnología es bidireccional, pues cada vez hay más recursos computacionales para leer la actividad cerebral y a la vez podemos interaccionar con esa actividad mediante campos eléctricos, magnéticos, de luz, etc. Esto permite o permitirá la estimulación o aumento cerebral, algunos lo llaman estimulación y otro aumento de capacidades cerebrales, por medio de la tecnología, que es precisamente el quid de la cuestión, lo que nos viene a preocupar aquí en cuanto también a neuroderechos. Pero también si se trata de una actividad motora, es posible controlar con el pensamiento una extremidad artificial, que es algo que ya se hace. Hay algunas personas que han podido, pues, con esa interacción cerebro-máquina, mover algunas partes de implantes, ¿no?, que se tienen. Esa interacción, sin embargo, también ha generado un nuevo interés orientado a la posibilidad de estimular la capacidad cerebral y usar principios del funcionamiento cerebral para el aprendizaje de las máquinas. Es decir, por un lado, la tecnología aumentaría nuestras capacidades y por otro lado, los científicos lo que están estudiando es cómo funciona el cerebro. Ese proyecto que os he dicho, BRAIN, justamente va dirigido a saber cómo funciona el cerebro para replicarlo en máquinas, ¿no?, que es lo que llamamos, pues, aprendizaje de la máquina. Ahora bien, ¿cómo empezó todo este movimiento de los neuroderechos? O por lo menos algunos de los primeros antecedentes que tenemos. Seguramente habrá más y también desde el punto de vista jurídico, pero destaca mucho la labor de un profesor español, por cierto, que he dicho está en la Universidad de Columbia, pero es español, Rafael Yuste, que con un grupo de investigadores empezó, pues, a darse cuenta, ¿no?, de a dónde estaba llegando esto y qué cosas nos tenían que preocupar. Él fue precursor de la idea de que deben establecerse una serie de neuroderechos mínimos. De hecho, él y su grupo han hablado con la Organización de las Naciones Unidas para solicitar que se modifique la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se incluyan ahí los neuroderechos, como ahora están incluidos de alguna forma en la en la Carta de Derechos Digitales española, ¿no? Como he dicho, ha sido precursor de esto y lo ha sostenido cuando se ha encontrado ante los avances que su grupo y su proyecto han ido logrando. En un artículo publicado en Nature en 2017 con Sarah Goering, Yuste se refiere a los 4 principios éticos que él considera que deben de tomarse en consideración frente al empleo de las neurotecnologías. Ahí los mencionaba más como principios o preocupaciones éticas o áreas de preocupación, de hecho les llama él en inglés, pero poco a poco ha ido migrando a que tengan que estar consagrados en una norma de derecho positivo, y es por eso que comenzaba yo la charla diciendo que lo hemos estado buscando por las dos vías, por la vía ética, pero también por la vía de que, pues, estén establecidos en algún ordenamiento, ¿no? ¿Cuáles serían esas 4 áreas de preocupación? Para él son privacidad y consentimiento, que eso es casi más que obvio, ¿no? Voluntad o libre albedrío e identidad, que ahí estaría, digamos, el centro de por qué titulé a esta ponencia Reconceptualizar la idea de libertad de pensamiento, porque está en juego la voluntad o libre albedrío y también la identidad. La tercera preocupación sería la del aumento, justamente la del aumento de capacidades, y la cuarta, de la que ya se ha hablado también aquí, que es la del sesgo. Para el tema que nos ocupa, todas son importantes, por supuesto. El de la privacidad primero, porque además de todas las dimensiones que abarca, tiene relación con la intimidad de los pensamientos y la difusión de los mismos con las neurotecnologías. Es decir, no hablamos solo de lo que un individuo publica o escribe o difunde de sí mismo o de los demás en redes sociales o en prensa o en cualquier medio o incluso en una mesa sentados charlando. Se trata de lo que la tecnología puede extraer de nuestro cerebro y entonces se convierte en una información hipersensible, ¿no? Y la difusión o el tratamiento que se puede hacer de toda esa información es lo que puede llegar a ser muy preocupante, ¿no? De hecho, hay, por ejemplo, una profesora que se llama Susi Alegre, que escribió un libro sobre estas cosas, que dice que las grandes tecnológicas nos leen a todos todo el tiempo y quizá podrían extraer conocimientos nuestros sin nuestro consentimiento, con lo cual estarían violando nuestra libertad de pensamiento.
La preocupación, la segunda, la de la voluntad de libre albedrío, ¿por qué tiene relación con el tema? Porque el aumento de capacidades o la interacción cerebro-máquina puede alterarlos. La voluntad de la persona puede verse modificada y lo mismo sucede con la identidad. Y justamente este grupo, el grupo de Juste y Goering, han hecho algunos estudios que demuestran que personas que han sido sometidas a implantes o aumentos han experimentado cambios en su identidad. Hay personas que reciben estimulación cerebral profunda a través de electrodos implantados en sus cerebros que han informado que sienten un sentido alterado de su libre albedrío y de su identidad. Los neurocientíficos aseguran que las personas que reciben alguna intervención que afecte lo neuronal pueden llevar a cabo actividades que luego no reconozcan como propias, máxime si se utilizan funciones como la de autocompletar. O sea, hasta ahí alcanzamos a ver, ¿no?, el alcance de todo esto. Las preocupaciones tienen un sustento, pues por lo tanto, incontestable, por lo menos desde mi punto de vista, pues tal y como se explica en el artículo que he mencionado, el de Nature de 2017, el cerebro humano controla los sistemas auditivo y visual para descifrar sonidos e imágenes y ordena a las extremidades que sostengan y manipulen nuestros dispositivos, es decir, estos que utilizamos y que, como diría McLuhan, recordemos McLuhan en los años 60 ya decía, los medios son las extensiones del hombre, ¿no? Decía que la máquina, el auto, los teléfonos, etcétera, eran extensiones de nuestro cuerpo, no extensiones tecnológicas. Sin embargo, la convergencia de los desarrollos de neurotecnologías e inteligencia artificial ofrecería algo cualitativamente diferente, que sería la conexión directa de los cerebros de las personas con la inteligencia de las máquinas y la omisión de las funciones sensiomotoras normales de los cerebros y cuerpos. Es decir, se está dando un paso más en donde ciertos elementos de intervención humana se obvian y desde esa óptica es que se hace más evidente la necesaria protección y una regulación ética y jurídica de las mencionadas 4 áreas de preocupación. Pero la contribución de los neurocientíficos que han realizado esta enorme aportación alertando sobre la necesidad de crear estos neuroderechos y de tomar en cuenta las 4 preocupaciones que hemos explicado, a eso se añade una distinta también por la jurista Susi Alegre en un libro que llama Libertad para Pensar, en el que defiende que deben protegerse unos derechos frente a los avances neurocientíficos que requieren al menos 3 condiciones, que serían la capacidad de mantener tu pensamiento en privado, la libertad de manipulación de tus pensamientos y que nadie pueda ser penalizado por sus pensamientos. Estas 3 condiciones coinciden con algunos de los elementos que conformarían los neuroderechos que hemos ido analizando, solo que se añade una condición que es sumamente importante y que es la de la de que nadie pueda ser penalizado por sus pensamientos. Es decir, si ahora nosotros los publicamos, los decimos, los compartimos, pues sabemos a qué, por ejemplo, en los regímenes totalitarios, ¿no? Sabemos a qué nos podemos, qué nos puede suceder. Pero si resulta que es una máquina la que está extrayendo, o incluso ya no vayamos tan lejos en la interacción cerebro-máquina, incluso con lo que ya hacen los bots y todo con la inteligencia artificial en las redes sociales actualmente, ¿no?, que manipulan comportamientos, ideas, etcétera, y se ha demostrado con casos como el de Cambridge Analytica y otros muchos más, ¿no? Esto sería, en conclusión, una especie de libertad de expresión, libertad de opinión y derecho a la información, pero llevado a otro terreno, es decir, pasando de la palabra expresada de manera verbal o escrita a los pensamientos e ideas que podrán ser visualizados por las neurotecnologías y sus interfaces cerebro-máquina. Sobre todo si, como se sabe, los seres humanos empiezan a ser, en la expresión de un historiador que se llama Yuval Noah Harari, que estamos empezando a ser seres humanos hackeables. Las tecnologías de manipulación cognitiva, como se llaman, se están desarrollando rápida y profundamente. Ese es el problema, que quizá escuchemos esto y pensemos que es un poco futurista y que no se corresponde con la realidad actual, pero el caso es que no, el caso es que está sucediendo y es precisamente por eso que los neurocientíficos lo han puesto y han dicho, vamos a sentar un abogado en la mesa, como dice un colega mío, siempre siento un abogado en tu mesa para que antes de que tengas el problema, ¿no?, antes de que quieras llamarme para que te apague los fuegos,
pues primero llámame, te asesoro y quizá a lo mejor tengas que pagar alguna multa menos, ¿no? Así que finalmente todo va dirigido a que pues se proteja esa identidad, esa libertad de pensamiento, siempre teniendo en el centro pues, lo que más nos preocupa y sobre todo en el ámbito del derecho constitucional, que es la dignidad humana, porque, como dice también la profesora que acabo de citar, el ser humano es digno en tanto que pueda ser consciente de sí mismo y capaz de determinar por sí mismo lo que piensa, lo que siente y lo que realiza en su vida. Allí radicaría nuestra libertad de pensamiento y ese libre albedrío, ¿no? Que tendríamos que empezar a configurar dentro de todos esos neuroderechos que quizá en un futuro, no lo sé qué opinará el profesor Cotino, puedan aparecer en alguna norma que no sea solo a nivel declarativo, como lo es ahora la Carta de Derechos Digitales o la Declaración de Principios a nivel europeo, o la Carta Portuguesa, que también ya tienen su Carta de Derechos Digitales y también incluyeron algunas de estas cosas. Pues creo que acabé más o menos en tiempo. Muchas gracias a todos por escucharme. Muchísimas gracias, Vilma. Nos quedan además unos minutos para la reflexión y el debate. Así que me permito abrir un pequeño paréntesis en la publicidad, pues la semana que viene aparece un libro que he coordinado, que es el primero que hay en España, un estudio sistemático sobre la Carta de Derechos Digitales, en el cual participan algunas personas que están aquí, y espero presentarlo próximamente con la Secretaría de Estado, que es la que impulsó esta carta. No voy a evaluarla ahora, pero sí que diré de los aspectos más positivos que tiene la carta es recoger en su último artículo relativo a los neuroderechos, y precisamente quien hace el comentario forma parte del proyecto de investigación en el que participamos, que es Luis María González de la Garza, que es quien, desde el punto de vista jurídico, con diferencia en España, es el que más ha trabajado. Tiene un libro recientemente publicado con Antonio Garrigues Walker sobre el derecho a no ser engañado y cómo nos engañan y nos autoengañamos. Tiene varias publicaciones también de interés que les remito a, y también en el caso del proyecto Brain, etcétera, lo ha señalado, sí que ha cuajado más en Chile y han hecho una reforma constitucional y está pendiente de ultimarse la legislación. Y como me has lanzado una pregunta, yo te diría, pues bueno, esto apuntarse a algo nuevo y que suene bien y que te permita publicar libros está estupendo, pero yo creo que hoy por hoy el derecho constitucional ya protege lo que estos neuroderechos tienen que proteger, que no quiere decir que no esté de más que se protejan de cara al futuro, y por todo lo que has explicado muy bien, pero vamos, le llaman privacidad mental, pues bueno, el que tenemos derecho a que no se sepa lo que hay dentro. Ayer proclamaban a Xi Jinping, en junio hablaban, entre las cosas terroríficas que se hacen en China con inteligencia artificial, en junio comentaban el sistema que controla a los más de 2 millones, muchos más de 2 millones miembros del Partido Comunista Chino, que perciben la lealtad real que tienen al partido. Y digo, se van a quedar sin nadie, claro. Porque me refiero, incluso se van a quedar sin los mejores, porque el creérselo y ser bueno dentro de un partido no va siempre en la misma línea. Pero les digo, realmente están utilizando estas tecnologías, por supuesto en China. Sale esta semana publicada en El Cronista un artículo que pongo ejemplos de lo que se está haciendo ahí, que digo pues que hacen estremecer, vamos, que son el sueño húmedo de verano de cualquier dirigente chino, las cosas que ya se pueden hacer. Solo adelantar que en Europa, en la Unión Europea, no se está protegiendo, curiosamente, así como se protegen los datos especialmente protegidos en el ámbito de protección de datos, no está en ese contexto la protección de los sistemas de lectura de emociones, que hoy por hoy son tan sencillos de que sepan lo que están pensando, pues ni están protegidos especialmente por el Reglamento Europeo de Protección de Datos, ni por el futuro Reglamento de Inteligencia Artificial, que no los considera de alto riesgo. Esto es llamativo, y son sistemas que nos sirven para detectar si una persona miente o no miente, si está alterado o no alterado, etcétera. Pero, en fin, no quiero robar tiempo al debate, y si que nos queda algo de tiempo, pues por supuesto abrir el turno a cualquier intervención para estas dos estupendas intervenciones. Gracias. ¿Alguien se anima? Mientras os animáis, os adelanto, lo veríais aquí. Estaba hablando aquí, veríais igual el icono de la Guardia Civil, Ministerio del Interior, otro de los Mossos de Escuadra. Lo digo para que veamos, por ejemplo, el de los Mossos de Escuadra. De aquí. Estos son solicitudes de acceso que se han hecho desde la Universidad de Valencia sobre sistemas de inteligencia artificial biométricos. ¿Y qué imaginan que ha contestado? Que no. O
sea, que no te preocupes tanto de que allí no haya tanta transparencia, y todo hay que decir que hay buenos motivos muchas veces para que no se dé información de cuáles son los sistemas por los cuales se utiliza el Ejército, el Ministerio de Defensa o en Seguridad Pública. Puede haber motivos, pero ya les digo que las dos resoluciones, tengo unas cuantas más, pero las dos resoluciones, en una es, vamos, rompe todos los estándares de lo que el Comité Europeo de Protección de Datos ha dicho respecto de los sistemas biométricos, que dice, hay motivos para, y la ley protege que se pueda limitar el acceso a la información sobre estos sistemas. Dice, pero en cualquier caso habrá que informar de esto, de esto, de esto y de esto. Pues aquí vamos, aquí directamente dicen, mira, una resolución de 1986 declara secreto oficial todos los sistemas que utilizan las unidades policiales, punto. Ya está. así, o sea, que no te creas que estáis tan mal si es que estáis mal en Colombia. Bueno, ahí se anima. Lo digo, es que justo esto es de un equipo que está trabajando, el que yo estoy afín, pero en eso no estoy metido, es muy interesante. Con Amnistía Internacional están trabajando sobre el sistema Biogen, sobre el sistema Riscambi, sobre el sistema también el de detección de denuncias falsas, y sobre todo con el sistema Biogen, pues se están dando con un muro, y es un sistema que está muy publicitado como algo súper bueno, y cuando dices, bueno, yo quiero ver los algoritmos que están sirviendo para que alguien se quede más en prisión o que se decida que vaya a prisión, y no se está dando, Es muy, muy interesante, pero bueno, insisto, yo me callo para que ahí... Vale. Agustín. Pedro. Sí. Hace falta. Bien. Bueno, yo estoy en un nivel de reflexión básico porque pertenezco al Departamento de Filosofía del Derecho y quizás no me proyecto tanto sobre el derecho positivo, aunque admiro a los que estáis en el derecho positivo y pretendéis que el derecho todavía puede ser capaz de controlar, incluso de prevenir o de reglamentar, ¿no?, la realidad de la tecnología digital y el mundo algorítmico. A mí más bien me parece la constatación de un fracaso apoteósico, ¿no? Pensar que hoy día la protección de datos es eficaz en algún ámbito, ¿no?, me parece un sarcasmo, ¿no? Pero bueno, admiro a los que todavía pretendéis hacerlo y creéis que la Carta de Derechos Digitales o las múltiples reglamentaciones que existen al respecto resultan eficaces, ¿no? ¿Y por qué pienso esto? Pues pienso esto porque, y quizá, bueno, Lorenzo el otro día tenía una intervención en la sesión de la semana pasada en la que efectivamente decía que pueden hacerse muchas cosas, pero al menos el derecho vigila, ¿no?, que si te pasas, ¿no?, pues y te pillan, te caerá. Bueno, yo no sé si en el ámbito algorítmico te pueden pillar, entre comillas, ¿no? Sobre todo después de lo que has dicho ahora, de declarar secreto cualquier cosa, pues ya. Bien, pero ¿por qué pienso esto? Pienso esto porque considero que nuestra mente y nuestra manera de funcionar como humanos sigue siendo analógica y, por tanto, resulta absolutamente increíble que alguien pueda pensar que un proceso de millones y millones de datos que se realizan a la velocidad de la luz y en segundos o en milisegundos, ¿no?, pueda tener alguna capacidad de ser siquiera comprendido, interiorizado, ¿no?, entendido, explicado, ya no digamos controlado, ¿no?, por una mente que, en fin, que procesa todavía, ¿no?, por lo menos al nivel del tiempo humano, ¿no? A mí me parece que eso es, vamos, es pensar una aporía, ¿no?, una cosa totalmente irresoluble, ¿no? Por ejemplo, acabas de poner como ejemplo el sistema Biogen. Hace poco yo lo escribí. ¿Hay algún juez que se atreva a disentir de lo que le dice el sistema Biogen a la hora de decretar una orden de alejamiento, una prolongación de la prisión? ¿Hay algún juez que se atrevería a hacer algo de eso? De ninguna manera. O sea, los sistemas tecnológicos se acaban imponiendo, ¿no?, a la capacidad de discernimiento humano, y como hemos asumido, porque esto es un poco gnóstico, ¿no? O sea, los gnósticos entendían que la mente humana era superior al cuerpo, el cuerpo estaba mal hecho y había que liberarla. Y hemos encontrado la tecnología como un medio de liberarla, ¿no? No de controlarla, sino de liberarla. Entonces la tecnología acaba superponiéndose a la capacidad de discernimiento humano, ¿no? La tecnología se impone y es intentar, bueno, frente a ella, no ser totalmente arrasado y sepultado, ¿no? Mi pregunta es, aunque creo que lo habéis dejado bastante evidente, y especialmente el ámbito de los neuroderechos, eso sí que me parece ciencia ficción, a pesar de lo que el profesor ya ha dicho, a mí esto ya me parece ciencia ficción, ¿no? Pero, y por el lado de ¿realmente creéis que
una reglamentación positiva, el derecho que avanza a paso de tortuga, ¿no? Que ni siquiera es capaz de saber cómo funcionan las finanzas, ¿no? Perdón por si me extiendo demasiado. En mi opinión, la crisis del 2008 fue producida precisamente por la tecnología. O sea, las empresas estaban acostumbradas a asientos contables que podían ser controlados por un ser humano. Desde el momento en que la economía financiera, ¿no?, desborda por completo la capacidad de realizar operaciones económicas, ¿no?, las empresas dejaron de saber lo que pasaba, ¿no?, y de pronto nos dimos cuenta que estábamos en un esquema Ponzi, ¿no?, y que el Lehman Brothers había hecho de todo y que aquí existía dinero que no existía. Es decir, ¿realmente pensáis que puede haber un derecho, una reglamentación positiva, ¿no?, capaz de controlar algo que funciona a la velocidad de la luz? Pues si me lo permites, excelente la reflexión, muchas gracias. Yo, cuando se asoman este tipo de preguntas que lógicamente ponen en evidencia la necesidad de repensar el derecho, por lo menos y sin ser con esta respuesta sin tener ningún ánimo exhaustivo, lo que por lo menos yo he pensado desde el derecho público y particularmente desde el derecho administrativo es que pues hay un mandato básico. Las autoridades públicas no pueden hacer absolutamente nada más que lo que le diga la Constitución, la ley y los reglamentos. Están sometidas al imperio de la ley. Si un particular, en el ámbito privado de lo que considere, implementa un sistema de inteligencia artificial cualquiera que sea para sus actividades empresariales, personales, lo que corresponda, haga lo que usted quiera, siempre que no afecte, no afecte al tercero. Pero cuando se trata del servicio público, estamos hablando de que hay unas responsabilidades. Entonces, ahí es donde viene la necesidad que el Estado, nosotros desde las propias facultades de derecho, debemos ser capaces de plantear sistemas de regulación inteligente. Porque las tecnologías hoy nos sirven para algo, pero mañana a las 8 de la mañana están caducadas. Y un parlamento o una autoridad pública tarda en expedir una norma. Pero lo que sí está claro es que existiendo o no existiendo normas que regulen las tecnologías, el servidor público que las use responde por acción, omisión o extralimitación en el cumplimiento de la función. Entonces, ¿qué nos pasa? Pues que hoy en día pueden atacar a cualquier autoridad pública aquí. O cualquier autoridad pública puede diseñar un sistema de inteligencia artificial, cualquiera que sea, para el cumplimiento de su función. Y deriva de ello la violación de pronto potencial a derechos de los ciudadanos y el día de mañana tienen que ir a responder. Lo primero que va a hacer un juez que es revisar las normas. ¿Qué normas le permitían a usted usar ese sistema de inteligencia artificial? ¿Cómo lo usaba? ¿En qué condiciones? Esos principios de la carta de derechos digitales, ¿cómo se aplicaron en ese sistema de inteligencia artificial? Entonces, no nos podemos, es la respuesta, repito, sin tener absolutamente ningún ánimo de dar una respuesta totalmente completa a esa pregunta tan importante que usted hace, por lo menos desde el derecho administrativo, lo que entendemos, por lo menos así lo hemos entendido desde nuestro grupo, es que debemos hacer frente a la realidad social, y la realidad social es que cada vez más las máquinas van a sustituir las actividades distintas de la sociedad y que ello genera lógicamente un impacto para las administraciones públicas, pero a fecha de hoy lo que tenemos es que esas administraciones públicas están sometidas al imperio de la norma. Y que mañana cuando yo me dedico a temas de ciberseguridad, ciberdefensa, cuando hayan ataques de tal magnitud que pongan en entredicho esos elementos tradicionales del Estado que conocemos de soberanía territorial, Ucrania nos lo ha demostrado. Lo primero que ingresó antes de los tanques a Ucrania fueron ataques informáticos. Y el primero que participó en la guerra fue Microsoft, a colocar los escudos de protección. Entonces, mire, tradicionalmente la guerra, ¿quiénes participaban? Dos actores, dos estados, a través de sus fuerzas militares. ¿Cierto? Pero no, mire, el sector privado de la mano de un actor público para colocar un escudo, porque si no, se paralizaban absolutamente todas las actividades. Entonces, eso genera, pues, oigan, profesores de las facultades de Derecho no podemos quedarnos, es decir, por lo menos lo hemos entendido, desde el derecho público, inmóviles ante esa situación. Tenemos que buscar caminos que permitan una regulación inteligente de eso que viene. Y eso pues, no es sencillo, es un gran reto que tenemos ahí todos, desde las distintas áreas. Estoy totalmente de acuerdo, pero a mí me parece que la gran aportación que ha tenido el derecho de cara a un intento de control, digo desde el ámbito del Estado hacia el
administrado, ¿no?, hacia el ciudadano, ¿no? La única arma, la única categoría que se ha implementado es el consentimiento informado. El consentimiento informado a mí me parece la mayor mascarada jurídica que se ha puesto en marcha. Es decir, hoy día cualquier página web que uno abre inmediatamente le dice: nos interesa mucho su tal, consienta usted. Y naturalmente que todo el mundo consiente por defecto a todo lo que le piden. Es decir, pensar que el derecho ha implementado un arma eficaz para el control, que es el consentimiento informado, me parece un chiste, me parece un chiste. No veo ninguna otra propuesta del derecho hoy día. En el ámbito del ciberterrorismo entiendo que bien, que se pueden, pero el ámbito del ciberterrorismo es precisamente la constatación del fracaso del control de la tecnología, que es incontrolable. Un hacker sabe mucho más que cualquiera de los que están organizando hoy día las administraciones públicas y precisamente por eso les contratan, ¿no? Quiero decir que fuera del consentimiento informado no veo una propuesta del siglo XXI. A mí el consentimiento informado me parece una propuesta del siglo XIX, de cara a cómo avanza la tecnología. No sé si quizás soy demasiado catastrofista, pero vamos. Yo solo quería decir muy rápidamente que, bueno, estoy muy de acuerdo, ¿no? O sea, si no hacemos nada, creo que sería todavía mucho más grave la situación. Es verdad que el consentimiento informado ha quedado un poco sobrepasado porque los límites de la tecnología son, vamos, inexorables, pero también considero que si no tuviésemos ese régimen de protección de datos que tenemos en Europa, no estaríamos conteniendo ciertos avances que tecnológicamente hubiesen ya minado algunos derechos fundamentales, ¿no? Como ha dicho el profesor Cotino, es verdad en el tema de lo que yo hablé de libertad de pensamiento, identidad, etcétera, que ya hay una protección a nivel constitucional y a nivel incluso legal, pero también estoy de acuerdo con algunos de los redactores de la Carta de Derechos Digitales, como por ejemplo el profesor Moisés Barrio, que dice que esto va de camino a que en algún momento también se convierta en una norma de derecho positivo, o con el profesor Artemis Rayo, que fue director de la Agencia Española de Protección de Datos, que ha dicho que incluso deberían constitucionalizarse esos derechos digitales, como en su momento se incluyó en el artículo 18 el uso de la informática, que era algo pues muy pionero para una constitución de ese año, ¿no? Y no olvidemos eso también, que la constitución es del año 78 y que esta mañana se ha dicho que se ha reformado solo 2 veces. Y luego, por otra parte, sí, lo de Chile, justamente fue el equipo de Rafael Yuste el que trabajó, el del neurocientífico que he mencionado, es el que se acercó a los juristas chilenos y con ellos logró hacer esa propuesta, ¿no? Y finalmente, pues desafortunadamente, quizá para algunos no es ciencia ficción, desafortunadamente es lo que hay, y desde que hablábamos de robótica decíamos que, porque las películas nos han llevado mucho a pensar que eso es algo del futuro o es eso que es ciencia ficción, pero es que desafortunadamente está aquí, se está utilizando, ya hay robots que operan, hay robots ya asistenciales, hay interacción cerebro-máquina, hay ya implantes, o sea, eso ya existe, no es del futuro desafortunadamente, y son los mismos neurocientíficos los que nos están alertando de ello. Yo lo vería más como pues una alerta positiva, ¿no? De decir qué bien que nos están diciendo que van para allí, que nos están avisando a los juristas o a los que tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Desde el derecho positivo, y si no desde allí, por lo menos desde unos ciertos criterios mínimos o principios éticos, ¿no? Pero bueno. Muy brevemente, porque estamos ya fuera de tiempo y no era yo el que tenía que hablar, pero dada la pregunta es que te diría, tenemos que organizar un debate para tomarlo con más tiempo. Yo, mi fe en el derecho no es una fe ciega ni mucho menos, es una fe más de meretriz, me pagan por ello. Dicho esto, te aseguro que sí que estoy convencido de que el derecho tiene instrumentos que no pueden frenar todo un tsunami, pero sí contenerlo y bastante, lleva miles de años haciéndolo en algunos sentidos. No es, creo, a mi juicio, acertada tu percepción del consentimiento, es decir, yo también, y lo tengo por escrito, el consentimiento no ha valido para nada, ha sido una condena para, o sea, un derecho fundamental que ha servido para lo contrario, para desproteger el derecho, pero es que desde hace años que la normativa ya no se basa en el consentimiento, sino que se basa en los principios básicos, y si un tratamiento de datos no es proporcional, adecuado y usa los mínimos datos, etcétera, es
contrario a derecho, pese a que tenga todos los consentimientos del mundo. En el ámbito, además, de la inteligencia artificial, etcétera, por ejemplo, el artículo que te emplazo, en cuanto salga esta semana, te lo remitiré. El consentimiento solo en algunos ámbitos limitados del sector privado puede legitimar para que se haga un tratamiento de datos, por ejemplo, pues de cara a Facebook, que Facebook me haga un reconocimiento facial porque yo le doy que sí a todo, a lo mejor en algún supuesto puede ser admitido, salvo que se considere que es desproporcionado, y muy posiblemente será desproporcionado que lean mi pensamiento solo por meterme en Facebook, y además incluso, y además hay resoluciones ya de la agencia, etcétera, en el caso de Mercadona, en el caso de seguridad privada, han dicho que es que, aunque hubiera consentimiento, se necesita una ley, y si no hay una ley habilitante no es suficiente. ¿Quiere decir esto que esto es suficiente del todo? Pues bueno, ahí ya reconduzco a lo de Marco. Ya para el sector público es mucho más claro, se necesitan leyes, y no cualquier ley, no vale una ley simplemente que diga se podrá hacer esto, sino que hoy por hoy las exigencias constitucionales son fortísimas. Y cuando digo fortísimas, nos vamos a la sentencia del 2019 del Constitucional, que se cargó la ley que no exigía consentimiento a los partidos políticos para hacer rastreos en las redes sociales. Tiene un estándar de exigencias tremendo. Dicho todo lo anterior, no se cumple. No se cumple. Es decir, aunque la legislación es muy exigente, luego llega la Guardia Civil y te dice esto es materia clasificada, ya está, ya no sabemos, no tenemos ni idea. Y también en el ámbito de defensa de él, que es un ámbito exclusivo, hay exclusiones y las leyes que hay no aplican. Para el ámbito de defensa y seguridad nacional, el futuro reglamento de inteligencia artificial no aplica, el reglamento general de protección de datos no aplica, aplica la directiva, y ahí no me quiero enredar mucho más, pero vamos, el derecho no es nuevo, que en seguridad nacional, defensa, pues siempre ha tenido unas zonas donde las garantías jurídicas del Estado de Derecho muchas veces se evaporan o se desvanecen o se hacen más tibias, pero aún así yo te diría, con este cierto descreimiento del derecho, no es un descreimiento total como el tuyo, y lo del consentimiento, que sepas que no van por ahí los tiros ya, porque está demostrado que no ha servido nada el consentimiento y por eso hay otro tipo de garantías. Gracias. Muy bien, ya hemos robado bastante tiempo. No sé si hay alguna intervención muy rápida, porque la tuviera preparada ya alguien. Si no, pasamos lo que diga el director, que no sé lo que es. No, porque pone online y entonces ya no tengo ni idea de lo que hay. Por eso está. Ahora desaparecemos, nos virtualizamos en ceros y unos y continúa el... ¿Nos ponemos online? Muchas gracias.